Hoy es el tercer día de ayuno en nuestra iglesia Casa de Vida y hemos querido transmitirlo en vivo y en directo para compartir con ustedes un tiempo de fe, un tiempo de palabra, un tiempo de restauración, un tiempo donde Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Esdras 8:21 dice lo siguiente: y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Dios el camino recto, el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Amén y amén. Qué pasaje tan impresionante, mis queridos hermanos. Qué pasaje tan fuerte. Es un pasaje que en estos días, estando orando al Señor, pidiéndole su palabra para esta semana de ayuno, porque ciertamente el Señor nos habló estando en el secreto la semana pasada, y Dios nos colocaba y nos revelaba algo, y quiero que usted esté atento, por favor, a lo que le voy a decir. La semana pasada el Señor me hacía ver que estábamos a un trimestre, a 3 meses de culminar el año 2017. Estamos en octubre. Hoy creo que es 11 de octubre o 10 de octubre, no sé. ¿Cómo estamos hoy? Hoy es 11 de octubre. Y la semana pasada, estando orando, Dios me hace ver que entrábamos en 3 meses muy, pero muy importantes para todos aquellos que vivimos por propósitos divinos. Dios me hacía ver que ya estábamos y habíamos dado inicio al mes de octubre. De hecho, es un mes muy fuerte espiritualmente hablando. Entraba noviembre y diciembre era la recta final de este año 2017. Y es allí donde Dios me habla y me invita, me llama a convocar ayuno sobre toda la congregación. Es por eso que el primer día de la semana, el día domingo, le comuniqué al pueblo, a los líderes, cómo Dios nos había hablado y nos había guiado a levantar ayuno para poder traer un direccionamiento en estos 3 últimos meses del año. Usted y yo, que somos de fe, que somos de la palabra, que caminamos por un propósito divino, no podemos esperar que llegue el mes de diciembre para deshojar margaritas o para saber qué viene para nuestras vidas. De hecho, quiero regalarte lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender esto, los que amamos a Dios. Hay 2 tiempos que son plataformas importantes para nosotros: los 3 primeros meses del año y los 3 últimos meses del año. Me estoy refiriendo a los 3 primeros, al primer trimestre del año. Me estoy refiriendo a enero, a febrero y a marzo. Esos 3 primeros meses son los meses del rompimiento. Es por eso que usted debe anhelar ser partícipe de lo que Dios establece para provocar ese rompimiento a principio de año. Estoy hablando del mes de enero, el tiempo de las primicias. Estoy hablando del mes de febrero, el tiempo de establecer la visión. Y estoy hablando del mes de marzo, el tiempo de desarrollar la visión. Voy a volverlo a decir. El mes de enero, el tiempo de establecer primicias, todo lo primero, los proyectos, desde la última semana de diciembre. El mes de febrero, el tiempo de establecer visión. Y el mes de marzo es el tiempo de ya caminar en los principios de esa visión. Pero el último trimestre del año, octubre, estamos en el mes de octubre. Octubre es un mes
en el que el mundo espiritual trae renovación tanto en las obras espirituales de maldad, y también necesitamos como iglesia traer esa renovación en el mundo espiritual. Es por eso que en este mes de octubre hay que retomar como nunca antes las armas que Dios nos entregó. Hay que retomar el ayuno, hay que retomar la oración, hay que retomar la vigilia, porque te recuerdo que octubre es el mes en que las tinieblas renuevan las obras de las tinieblas, la brujería, la hechicería, los pactos. Estamos a las vísperas del 31 de octubre. Y desde antes de octubre, pero desde el 1 de octubre, las hordas de maldad empiezan a enfilar, a renovar trabajo, altares y todo aquello que ellos creen que tienen poder, pero están vencidos porque mayor es el que está con nosotros. Por eso te invito, si tú estás allí siguiendo esta transmisión, sé que Dios te va a dar revelación, no te desconectes, porque voy a hablar de revelación, voy a hablar de algo muy profundo que Dios nos habló en el secreto. Entonces, este tiempo, esta temporada que Dios nos ordenó a levantar de ayuno, es para poder renovar, tomar fuerzas en este mes de octubre, donde las tinieblas se levantan fuertemente para querer levantarse en contra del propósito de los hijos de Dios. Pero ahora viene noviembre, el antepenúltimo mes del año. Mis queridos hermanos, señoras y señores, necesitamos pedirle a Dios direccionamiento para que todo lo que Dios ha establecido para nosotros antes que llegue el 31 de diciembre sea direccionado y podamos entrar al 2018 caminando en los propósitos eternos del Señor. Porque recuerden, nuestro 2018 no comienza el 1 de enero del 2018. Nuestro 2018 comienza ya el 1 de diciembre del 2017. Le estoy hablando a gente del Espíritu. Le estoy hablando a gente que atrapa lo que el Señor tiene, gente que vive anticipada en los tiempos, gente que sabe que los tiempos para nosotros se anticipan, así como Dios le dijo a la nación de Israel de que los introduciría el 1 de los meses cuando ellos estaban en el antepenúltimo mes del año. Así que yo también creo que Dios es un Dios que acelera los tiempos y que revela todo aquello que Él tiene para todos nosotros. Así que te quiero en esta hora de la mañana invitar para que tú te puedas unir en este tiempo de ayuno y le puedas primero pedir al Señor que renueve tus fuerzas, que te levante, que Dios pueda darte nuevamente ese sentir, ese querer de levantarte a orar. Porque, sabes, Dios me hablaba y de hecho el día domingo compartíamos a través del mensaje de la predicación cómo el profeta Jeremías levanta 5 lamentaciones. Si usted tiene la palabra cerca y abre la Biblia, se va a dar cuenta que el libro de Lamentaciones tiene solamente 5 capítulos. Cada capítulo es una lamentación. Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, Jeremías, en su libro de Jeremías, es un libro de advertencia. Jeremías, el libro de Jeremías es un libro donde las campanas, donde las trompetas suenan, donde las alarmas se hacen sonar. ¿Para qué, pastor? Para que el pueblo despertara, para que el pueblo volviera a Dios, para que el pueblo tuviera conciencia de lo que había de venir. El profeta estaba trayendo el último llamado porque se venía aquel cautiverio que Dios había preparado. Muchos profetas antes habían profetizado y dice la Escritura que el pueblo no escuchaba, porque ciertamente Dios le dice al profeta Jeremías que ellos eran un pueblo, el pueblo al cual el profeta Jeremías tenía que llevar la palabra. Era un pueblo de dura cerviz, era duro para poder recibir la palabra del Señor. Amados hermanos, y quisiera hacer un paralelo en este tiempo estamos viviendo la misma dureza espiritual. Estamos viviendo los mismos tiempos en los cuales las personas, los hombres, aun cuando llegan a la casa del Señor, pareciera que estuviéramos tratando con gente de dura cerviz, porque le cuesta obedecer la palabra del Señor, le cuesta poner por obra la palabra del Señor. Pero hay algo que me impacta. Miren, el Señor le dice al profeta Jeremías: te daré una frente de bronce, pondré sobre ti un carácter fuerte, para que tú prediques la palabra, para que tú les lleves el mensaje, ellos oigan o dejen de oír. Ciertamente Dios le dijo al profeta Jeremías: el que oiga vivirá, y el que no escucha morirá. Amados hermanos, en estos tiempos necesitamos tener el discernimiento espiritual para poder volvernos a Dios y escuchar la voz del Señor. Por eso estamos hoy en nuestro 3er día de ayuno. En esta mañana estamos ayunando, estamos orando, pidiéndole a Dios que vuelva el corazón de un pueblo, que vuelva el corazón de todo aquel que se ha apartado de sus caminos. Quizás cuánta gente me esté escuchando, me esté viendo en esta mañana,
quizás donde tú te encuentras. Si quiero sintonizar, saludar, perdón, a todos aquellos que nos están sintonizando, de verdad que bendecimos toda la sintonía que tenemos en esta mañana. Michael Paniagua nos sintoniza, Elizabeth Vargas, Pastora Miriam, bendiciones, Miriam Lara, Esperanza Yever, Ana Lide Castrillo y Fernando Hoyos y muchos más, ¿verdad? Y quizás tú estás en sintonía y quizás compartiste el video y este video mucha gente lo ve luego en diferido. Pero cuánta gente que está en esta mañana en sintonía y aquellos que van a estar en diferido, cuánta gente, mis queridos hermanos, señoras y señores, no se han apartado de la palabra y de la oración. Ya están apartados del ayuno, ya están apartados de la vigilia. Señoras y señores, y quizás voy mucho más allá. Cuánta gente en esta mañana, cuánta gente en estos momentos, cuánta gente en el instante que esté escuchando y viendo este video ya no se ha apartado de Dios y ha vuelto nuevamente al pecado, ha vuelto nuevamente a todo aquello que había dejado, ha vuelto a los rudimentos del mundo, se ha vuelto a la carne. Mis queridos hermanos, y le voy a decir por qué. Porque en algún momento de su caminar con Dios descuidaron todo aquello que Dios les ha entregado. Estando en el secreto, Dios me hablaba lo siguiente: muchos comenzaron bien, pero terminaron mal. No todo lo que comienza bien termina bien. Pero también Dios me decía, no todo lo que comienza mal termina mal. Si le buscamos, Dios tiene la potestad y el poder de transformar. Mis queridos hermanos, estamos rodeados de gente que comenzó bien. Mis queridos hermanos, estamos rodeados de gente que comenzó buscando a Dios, esforzándose, amando a Dios, entregándose a la palabra, entregándose a la voluntad perfecta del Señor, anteponiendo la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Pero mis queridos hermanos, a través del tiempo hubo un giro espiritual y se apartaron de todo aquello que Dios les entregó como las herramientas para permanecer. Y es por eso que hoy vemos gente que se ha apartado de las congregaciones. Hoy vemos gente que se ha apartado de la iglesia, se ha apartado de la sana doctrina. Y hoy están enredados en tantas cosas que pareciere más bien que la seducción del apetito, de los deseos del hombre, apartado de la verdadera voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, si algo debemos aprender en estos últimos tiempos, es que debemos apartarnos de toda fábula, de todo aquello que aparentemente pareciera que viniera de Dios. El Señor nos habla a través del apóstol Pablo y nos dice que mucha gente está predicando fábulas, está predicando verdad, doctrinas y está predicando tantas cosas que la gente se emociona al seguir detrás de todo esto, pero ciertamente se apartan de la verdad y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en estos últimos tiempos el consejo es aferrarnos a la palabra, mis hermanos, aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Está claro, el libro de Hebreos, capítulo 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él, en Él, solamente en Cristo Jesús. Aferrarnos a su palabra, a sus mandamientos, buscarle, tener la comunión con Él, tener esa coinonía con el Espíritu Santo. Pero en este tercer día de ayuno, quiero colocar a todos aquellos que están allí en sintonía. Y te quiero colocar a ti, querido hermano. Te quiero colocar a ti que quizás este video lo estás viendo en diferido. Y estoy apelando a la misericordia de Dios. Estoy como el profeta Jeremías levantando una lamentación por todo aquel que se ha apartado. Y oro a Dios para que en este tercer día de ayuno que Dios nos ha levantado, nos ha llevado a levantar en nuestra iglesia Casa de Vida, que en este tercer día de ayuno Dios pueda volver tu sensibilidad. Que tú que estás allí, que haces parte de una congregación y has dejado de congregarte, tú puedes decir: necesito volverme a Dios. Quizás tú haces parte de esta iglesia Casa de Vida y nos estás viendo y simplemente te dejaste ya y te estás congregando una sola vez a la semana. Es importante que tú retomes, ¿verdad? Y vuelvas nuevamente a buscarle, te entregues a buscarle, a orar. Y quizás tú nos estás viendo y hace mucho tiempo ya no vienes a la iglesia. Queridos hijos, estamos orando por ustedes, estamos ayunando por ustedes en esta mañana. Aquí estamos clamando, levantando este clamor, este llanto, este gemido, esta lamentación delante de Dios, para que usted pueda volver su corazón al Señor. Ciertamente la palabra que hoy Dios nos regala incluye a un hombre llamado Esdras, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos encontramos dos libros muy profundos
que son llamados los pilares de la restauración en el Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo al libro de Esdras y me estoy refiriendo al libro de Nehemías. Dos hombres abnegados, dos hombres entregados por la restauración del Señor. Dos hombres que dieron su vida para que Dios pudiera hacer lo que tenía que hacer sobre la nación de Israel. Porque ciertamente, mis queridos hermanos, muchos oran para que Dios obre, pero pocos le dicen a Dios: heme aquí, quiero que hagas conmigo tu voluntad para que puedas obrar sobre los demás. ¿Sabes? Es necesario que nosotros seamos agentes de cambio. A veces queremos que otros cambien, pero se nos olvida que el cambio empieza cuando yo cambio. Cuando yo empiezo a manifestar un cambio sobre los míos, habrá una transformación de cambio. Hay gente que dice: pastor, pero es que mi padre, mi madre, mi esposo. Hay gente que dice: pero es que mi esposa, pastor, no se quiere congregar. Y si tu esposa no se congrega, tú no vienes a la iglesia. Empieza tú a ser el agente de cambio, hijo. Si tu esposa no se congrega, da tú el paso, entra tú, empieza tú a forjar un carácter en el espíritu. Sé tú la brecha, ¿verdad? Sé tú aquella lanza que va abriendo brecha. Sé tú aquel camino por donde los demás empiecen a avanzar. Pero alguien debe forzarse por Dios. Alguien debe traer un rompimiento. En esta mañana quiero invitarte. Alguien debe manifestar un tiempo de cambio. Alguien debe decir: yo voy a hacer el cambio, yo voy a entregarme para que otros puedan traer ese cambio a mi vida. Pero es impresionante, ¿verdad? Nosotros escuchamos a mucha gente y decimos: pastor, pero es que mi esposa no quiere congregarse, mi esposa no quiere venir a la iglesia. Varón, si tú estás allí escuchándonos y quizás tienes luchas en tu familia, quizás en tu familia hay batallas por congregarse, es necesario que tú tomes la bandera y tú te levantes, así te toques solo, pero alguien en la casa debe marcar la diferencia. Alguien en la casa debe romper la brecha. Alguien en la familia debe decir: yo voy a sembrar la bandera para que mis generaciones puedan ser transformadas. Esto depende de uno. Por eso Esdras y Nehemías fueron hombres que avanzaron, y detrás de ellos una nación avanzó. Detrás de ellos, wow, siento el Espíritu de Dios. Detrás de ellos una nación alcanzó victoria. Detrás de ellos una nación fue la que vio la mano de Dios en medio de todo el quebrantamiento. Pero quiero abrir un paréntesis y quiero tomarme un tiempo en esto, porque ciertamente, sabes, yo sé que hay muchos conflictos en medio de la familia. Hay muchos conflictos en medio de los hogares. Si no es el esposo, es la esposa. Y ciertamente alguien un día me preguntó: pastor, ¿y por qué? ¿Por qué lo permite, oh Dios? ¿Por qué, pastor? No pueden estar los dos siempre al mismo nivel. No. Siempre hay uno que debe estar un poquito de otro nivel que el otro. ¿Por qué, pastor? La Biblia dice que si el uno cae, el otro le levantará. Está en el libro de Eclesiastés. Mejor son dos que uno. Pero siempre debe haber uno que levante al otro. Pero entonces el Evangelio de Lucas nos enseña que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si todos dos desistieron de buscar a Dios, si todos dos desistieron, ¿verdad?, de buscar a Dios, que es quien puede darle la restauración, entonces ¿quién podrá ayudarnos? De verdad que es necesario. Si tú me estás viendo en esta mañana y tú eres el varón de tu casa y tú te has dado cuenta que tu familia, ¿verdad?, que tu esposa, que tus hijos ya no quieren buscar a Dios, no quieren ir a la iglesia, hijo, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que ser el agente de cambio. Tú te tienes que levantar como Esdras. Tú te tienes que levantar como Nehemías. Tú tienes que convocar ayuno en tu casa. Tú tienes que levantar ayuno en tu familia. ¿Cuánto tú haces que, varón, tú no tomas a tu familia y antes de cenar tú los tomas de la mano y tú les dices: antes de comer vamos a orar, vamos a retomar la oración en nuestro hogar? Varón, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, ¿cuánto tiempo hace que tú antes de dormir no le dices a tu familia: apaguemos los televisores y hagamos una oración juntos? ¿Cuánto hace que tú no reúnes a los tuyos en tu habitación y oras por tus hijos? ¿Cuánto hace que tú no vas a la cama de tus hijos y oras por ellos en la madrugada? Sabes, en este tercer día de ayuno, quiero dejarme guiar por el Espíritu para que tú puedas retomar todo aquello que tú estás dejando. Quizás has dejado muchas cosas, varón. Sabes, tú como sacerdote no solamente estás llamado a cancelar un arriendo, a dar el dinero de los gastos.
Como sacerdote tú estás llamado a establecer la voluntad de Dios sobre tu casa, los principios espirituales, para que Dios traiga renovación sobre los tuyos. Yo sé que Dios te está hablando en esta mañana y en este tercer día de ayuno. El Espíritu Santo quiere despertar eso. Yo te invito para que hoy empieces a abrir una brecha nueva. Yo te invito para que te levantes como un Esdras, como un Nehemías. Sabes, la Biblia nos enseña que cuando Esdras y Nehemías se levantaron a restaurar no era fácil. Las circunstancias eran bien adversas. Pero ellos pidieron a Dios, ¿qué cosa? Su fuerza. Ellos pidieron a Dios su directriz. Ellos pidieron a Dios fuerza espiritual. ¿Y cómo lo pidieron, pastor? A través de ayuno y a través de oración. Y eso es lo que estoy compartiendo en esta mañana. Eso es lo que te quiero enseñar en esta mañana. Yo quiero que en esta mañana, varón que tú estás allí, ahora mujer, si quizás mujer tú me estás escuchando en esta mañana y me estás viendo, ¿verdad? Y tu casa, tu esposo no busca de Dios. Y tu esposo, ¿verdad? Dice, pero ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a buscar a Dios? Mujer sabia, edifica tu casa. Dile solamente a tu esposo, mi amor, déjame buscar a Dios, déjame congregarme. Y yo sé que Dios va a traer ese milagro, Dios va a hacer ese milagro. Y a través de tu clamor ese hombre se va a convertir a Dios. Pero no desistas, mujer, no te apartes, no te vuelvas a lo de atrás. No te vuelvas a la misma vida que un día antes estaban viviendo. Porque ciertamente cuando todos dos regresan atrás, será muy difícil. Necesitamos que haya uno que esté allí peleando la batalla. Y yo creo en esta mañana por el Espíritu, mis queridos hermanos, de que el Señor Jesús va a despertar ese sentir, va a despertar esa sensación nuevamente, ese deseo de volver a Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia dice en el libro de Esdras, capítulo 1, dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios, ¿verdad?, el cual está en Jerusalén. Mis queridos hermanos, note lo siguiente: cuando Esdras aparece en el proceso de restauración, la Biblia dice que lo primero que hace Dios es despertar el espíritu de un hombre llamado Ciro, que no era cristiano, que no era temeroso, que no conocía de Dios, pero era temeroso de Dios. Y me impacta que lo primero que Dios hace es llamar a Ciro, y Ciro envía, ¿verdad?, un mandato, un decreto, y dice la Escritura que el Señor despierta el espíritu de Ciro para que esto se cumpla. Amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios que despierte en nosotros todo aquello que Dios nos ha entregado y que quizás hasta el día de hoy está dormido. Quizás hasta hoy se durmió en ti el deseo de orar. Quizás hasta hoy se durmió en ti el deseo de congregarte. Pero sabes, yo estoy convencido que en lo profundo el Espíritu te está provocando ese deseo. Tienes que dar ese primer paso. Tienes que permitir que el Señor despierte a alguien en esta mañana. Debe escribirme y decirme: pastor, esa palabra es para mí. Alguien debe decirme: pastor, yo quiero despertar esa pasión por la oración. Yo quiero despertar esa pasión por el ayuno. Yo quiero despertar esa pasión nuevamente por congregarme. Yo quiero que alguien pueda escribirme y decirme: pastor, yo deseo hacerlo. Ora por mí, pastor. Y es más, si deseas enviarme tu número, envíame tu número, por favor. Escríbeme al 316-501-7576. Si deseas dejarme un mensaje: pastor, vivo en la ciudad de Bucaramanga. Yo reconozco que me he apartado. Yo reconozco, pastor, que he dejado todo aquello que Dios un día me regaló. Yo reconozco, pastor, que he vuelto al pecado. Por favor, quiero que me escribas. Es un tiempo de restauración. Es un tiempo donde Dios quiere restaurar al caído. Es un tiempo donde Dios quiere levantar todo aquel que desee arrepentirse de corazón y volver a su presencia. Esdras y Nehemías, ¿verdad?, son dos tiempos, dos libros en los cuales Dios levanta un tiempo glorioso de restauración. Señoras y señores, queridos hermanos, el Espíritu, la voz del Espíritu está llamando a todo aquel que ha dejado a un lado todo aquello
que el Señor le había regalado para despertar la sensibilidad por Él, para despertar la sensibilidad por todo aquello que quizás hasta el día de hoy tú has dejado a un lado. Es el tiempo en que tú digas, Señor, yo quiero volverme a ti. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que el profeta y sacerdote Esdras levanta un pueblo. En medio de las luchas y de las pruebas empieza el proceso de restauración. Dice la Escritura que ellos toman la palabra del Señor y Dios despierta el espíritu del pueblo y Dios despierta el espíritu de la nación. Mis hermanos, cuando se despierta el espíritu de un hombre y de una mujer, Dios restaura, Dios lo permite, Dios permite que nosotros podamos seguir adelante. Siento en el espíritu en esta mañana, mira, no estamos aquí para condenar a nadie, no estamos aquí para señalar a nadie. Dios no lo hizo, pero el Señor sí llamó al pueblo al arrepentimiento. Dios sí llamó al pueblo a que se volviera a Él. No importa cuántas veces tú hayas pecado, el pecado llega y aparta el hombre de la comunión con Dios. El pecado separa el hombre de la unidad con el Señor. Pero Jesús es la luz en medio del pecado. Jesús es la restauración en medio del pecado. Simplemente el hombre debe manifestar un verdadero arrepentimiento. Si tú manifiestas un verdadero arrepentimiento, estoy convencido que el proceso de restauración traerá a tu vida todo aquel agente de cambio dispuesto de parte de Dios para que tú te puedas levantar. Por eso estamos en este tercer día de ayuno. Por eso estamos aquí clamando para que el Señor pueda orar. Por eso te bendigo tú que estás allí en sintonía. Y mis queridos hermanos, quiero hacerle ver lo que hizo Esdras. Y yo sé que en esta mañana tú también lo puedes hacer. Esdras en el capítulo 8, después de recibir aquel mandamiento que le entrega el Señor y que a través de Ciro despierta el espíritu, Esdras con un grupo de hermanos restauradores toman la tarea de levantar y de edificar los cimientos. Mis hermanos, es tiempo de edificar cimientos. ¿Sabes? No podemos reestructurar o edificar muros cuando no hemos edificado cimientos. Nuestra vida espiritual necesita edificar los cimientos para entonces colocar la plataforma. Yo te aseguro de parte de Dios que estos 3 meses serán meses de victoria si tú permites que sean reedificados los cimientos. El día domingo estaremos ministrando la Santa Cena en nuestra casa. Así que te invito en esta mañana a unirte. Quiero que tú me escribas. Quiero que me digas desde dónde tú nos estás viendo. Quiero que me digas, pastor, yo tengo deseos de entrar al 4.º día de ayuno. Quizás hoy tú nos estás viendo. Quizás hoy estás en sintonía y no sabías que Dios nos entregó una palabra de tener todo este tiempo, toda esta semana en ayuno por restauración de la vida espiritual y no lo sabías. Yo te invito para que ayunes con nosotros el día de mañana. Yo te invito para que tú le digas al Señor, Señor, esta noche, ¿verdad? Voy a hacer el ayuno de restauración. Voy a hacer un ayuno de propósito, Señor. Quiero levantarme. Quiero restaurar los cimientos espirituales. Quiero restaurar los cimientos en mi vida. Yo te invito para que en esta mañana tú puedas decirle al Señor, quiero, Señor, restaurar ese tiempo espiritual en tu presencia. Por eso te invito para que el día de mañana tú puedas, ¿verdad?, entrar en nuestro 4.º día de ayuno y de oración. Para que tú le puedas decir al Señor, yo quiero ayunar, Señor. Yo quiero orar. Ahora, alguien dirá, pastor, no puedo. Mira, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Me está escribiendo nuestra hermana Laura y dice, pastor, yo lucho, yo ayuno por la restauración de mi hogar. Así es, Laura, te invito para que el día de mañana tú entres en nuestro 4.º día de ayuno y puedas seguir perseverando. Pero aún mucho más allá, quiero invitarte para que nos acompañes a nuestros servicios en el cual estaremos orando y ministrando en este tiempo de restauración familiar, de restauración por cada vida en estos tiempos de ayuno. Y préstenme atención todos ustedes, miren lo que dice la Escritura. La Biblia nos enseña en Esdras capítulo 8, versículo 21 lo siguiente. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba.
número 1. Tomémonos un tiempo, queridos hermanos, para compartir y meditar en la palabra. Esdras dice las Sagradas Escrituras que publica ayuno junto al río Aba. Me impacta lo siguiente, y aquí nace una pregunta. ¿Por qué Esdras no convoca el ayuno en otro lugar? ¿Por qué lo convoca junto al río Aba? El nombre Aba significa disposición. Me impactó cuando anoche entré al diccionario bíblico y busqué el significado de Aba. Aba, ¿verdad? El nombre del río significa disposición, voluntad, querer. Mis queridos hermanos, Dios no puede obrar si tu voluntad, si tu querer no está en que Él obre. En estos pocos años que tenemos de ministerio junto a nuestra amada esposa, 14 años, no son muchos, 14 años tenemos de ministerio, creo que este año cumplimos 15 años. Hemos conocido a mucha gente, a muchísima gente, yo creo que mucha gente. Y todos tienen algo en común, quieren que Dios obre, y eso es bueno. Reciben el consejo de la palabra. Les hablamos el consejo de la palabra. Pero nos hemos dado cuenta de algo, que muchos de ellos, cuando toca el esfuerzo propio de la voluntad para obedecer a Dios, allí es donde muchos se han quedado en el camino. Porque la gente quiere la restauración de Dios. La gente quiere que Dios obre al favor de ellos. Pero pocos quieren obedecer y tener el sentir de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y es allí donde la gente no permite que Dios obre. Inclusive muchos llegan a decir, pero es que Dios no me ama. Es que Dios no es bueno conmigo. Dios es bueno para con todos aquellos que le buscan y que obedecen sus mandamientos. Esto es de obediencia, mis queridos hermanos. Esto es de obediencia a los mandamientos. Esto es de obediencia a la palabra. Mira, inclusive a veces le preguntamos a muchos, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Qué te pasó? Y la respuesta de ellos son así tan fría y nos dicen, pastor, porque me quedé durmiendo. Pastor, porque la verdad me invitaron a una finca y me fui para la finca. Pastor, porque había un partido de fútbol y me quedé viendo el partido de fútbol. Pastor, porque me tocó jugar. Pastor, porque me tocó atender. Pastor, porque me tocó irme para donde la nona. Pastor, porque... Y son tantas respuestas que no tienen fundamento. Pero tú te das cuenta que la necesidad que tienen es grande. La necesidad que tienen es apremiante. Pero siempre he dicho esto. Si la necesidad de toda persona no lo lleva a rendir su voluntad a Dios, entonces no es necesidad. Entonces simplemente es algo pasajero. Usted no necesita de Dios. Señoras y señores, si lo que usted está atravesando no le demanda a usted hacer un cambio en su vida, entonces usted no tiene una necesidad. Queridos hermanos, si lo que tú estás atravesando no te demanda, ¿verdad?, saber que hay una necesidad que depende no de ti, sino de Dios, entonces usted no tiene necesidad. Si hasta el día de hoy todo lo has logrado por tu sabiduría, si hasta el día de hoy todo lo has logrado por tu conocimiento, si hasta el día de hoy todo lo has logrado a través de tu esfuerzo, si hasta el día de hoy tú todo lo has logrado porque tú has podido hacerlo, entonces tú no necesitas de Dios. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos dicen, ¿verdad?, que bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Voy a volverlo a repetir. Bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque hay un requerimiento en el mundo espiritual, señoras y señores. Usted que me está viendo, querido hermano, hermana en el Señor. Hambre y sed de justicia. La justicia es la palabra divina. El hambre es la necesidad producida en el espíritu, no en lo material. Porque estoy convencido que por mucha dificultad que quizás se presente, alguien podrá decir, pastor, no tengo necesidades, yo presto dinero, tengo para comer. Pero ¿cómo suplirás el hambre de la justicia de Dios? ¿Cómo suplirás la necesidad de ser restaurado por Dios? No hay tarjeta Diners, no hay tarjeta Visa, no hay chequera, no hay recurso financiero que pueda hacerlo. Solamente Dios a través de su infinita misericordia. Por eso aquellos que rendimos nuestra voluntad delante de Dios por encima de
vemos la respuesta de Dios. Por eso, señoras y señores, es necesario que usted aprenda que necesita rendir su voluntad a Dios. El proceso de restauración demanda una entrega. No importa cuán difícil sea tu adversidad, no importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuán difícil sea lo que tú estás atravesando, necesitas buscar la guía y el direccionamiento del Señor. Y note lo que dice las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, Esdras capítulo 8, verso 21, y publiqué ayuno allí junto al río Aba, donde conoce que no depende de usted, querido hermano, sino de aquel que te llamó, de aquel que te ha dado una promesa. Por más débil que tú estés, por más vencido que tú estés, siempre escucharás la voz que te va a llamar por tu nombre, que te va a decir, mira, Jaime, Eduardo, Pedro, no sé, te va a decir, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En nuestras debilidades es donde se perfecciona el poder de Dios, pero nuestras debilidades nunca se perfeccionarán apartado de Dios. Es por eso que dice la Escritura que sin el Señor nada podemos hacer. Tú y yo debemos reconocer nuestras debilidades. Tú y yo debemos reconocer que no está en nuestra fuerza, que no está en nuestra sabiduría, que no está en nuestro entendimiento, que no es por lo mucho que hagamos que podemos alcanzar nuestras victorias. Nosotros debemos reconocer que si no fuera por Dios, nada pudiéramos hacer. Alguien en esta mañana debe recapitular. Alguien en esta mañana debe reiniciar su comportamiento, debe reiniciar sus pensamientos. Alguien en esta mañana debe reiniciar todo lo que hasta el mes de octubre ha venido haciendo. Debe hacer un par en el camino. Alguien en esta mañana debe detenerse por un momento y reflexionar. Alguien en esta mañana debe decir, Señor, perdóname, porque no te he entregado lo suficiente para ver tu restauración completa en mi existencia, en mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Sabes, Dios es eficaz. Sabes, Dios es poderoso. Sabes, Dios puede hacerlo en el hoy, en el tiempo presente. Ya así, Dios puede dar la orden, Dios puede enviar la palabra, pero el Señor lo primero que quiere es que tú puedas rendir tu voluntad, es que tú te puedas entregar a Él. ¿Por qué, pastor? Porque si tu corazón no es transformado y Dios te resuelve, te entrega esa respuesta, un corazón no transformado dañará el proceso que Dios tiene para contigo. Así que no es así como creemos. Sí, pastor, quiero que ayunes. Pastor, sí, estamos ayunando, pero tú tienes que rendir tu voluntad. Tú tienes que cambiar muchas cosas que hasta el día de hoy no van conforme al propósito divino. Y pregunto en otro lugar, ¿por qué reunió al pueblo en el río Aba? Es que el nombre Aba significa voluntad, disposición. Nuestra disposición debe estar siempre para agradar a Dios. Señoras y señores, queridos hermanos, usted lo sabe, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mis queridos hermanos. ¿Por qué le das lo primero a otras cosas? ¿Por qué le das lo primero al deseo?